Hola amigo, Dios le bendiga. Le damos gracias a Dios por estar de nuevo aquí en esta La Voz que te bendice, la palabra de Dios. ¿Sabes de qué se trata el capítulo 2 del libro de Mateo? El capítulo 2 contiene dos escenarios sucedidos en la venida del Salvador, de Emmanuel, Dios con nosotros. Allí en Belén de Judea iba a nacer el Redentor, el Libertador. Conociendo hoy que nuestra libertad en ese tiempo tal vez no estaba muy claro, pero hoy conocemos que nuestra libertad debe fluir de nuestro interior, como ríos de agua viva. Le dijo Jesús a la samaritana en el capítulo 4 de Juan, verso 10. Vamos a recordarlo. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Este fue el escenario donde aquella mujer iba a buscar agua a ese pozo para su consumo, pero él le habló de otra agua, y de esa agua es que queremos que fluya hoy y que fluya cada vez que hablamos de la palabra, no solamente en La Voz que te bendice, también en tu hogar, también con tu vecino, con tu hermano, compartirle esa agua viva que el Señor nos está dando hoy. Y en el Salmo 78:16 dice que sacó de la peña corrientes e hizo descender agua como ríos. ¿Quién hace eso? El Padre, el Todopoderoso, el Creador de nuestras vidas. Él hizo que saliera de la peña corrientes, hizo descender aguas como ríos. Así es en el día de hoy. Desciende de esa peña agua, y esa agua viva que es la palabra que va a fluir de nosotros para compartir con el que está necesitado, con aquel que la recibe. No solamente era para ese tiempo en que Jesús nació en ese territorio, para el pueblo de Israel, para los suyos, no solamente era para ellos, también era para el pueblo gentil, para aquellos que no pertenecían al linaje natural de Israel. Y por supuesto, no solo la libertad de gentiles era lo que venía a traer nuestro Salvador, también viene a integrar su pueblo como un todo, en la roca que es Cristo Jesús. Y volviendo al capítulo 2, esos dos acontecimientos son la visita de los magos y la matanza de los niños. Aquellos magos llegaron a Jerusalén preguntando: ¿dónde está? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Los principales, los sacerdotes y los escribas del pueblo les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. ¿Por qué este rey le importaba tanto a ese niño? Es de imaginarse que sus oídos le rechinaban al escuchar rey de los judíos. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber. Estos magos llegaron al lugar, pero siendo avisados por revelación que no volviesen a Herodes.
regresaron a su tierra por otro camino. Y en el verso 16 de este mismo capítulo dice: Herodes, entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a los niños menores de 2 años que había en Belén, en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: Voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada porque perecieron. ¿Por qué este rey le importaba tanto ese niño? Es de imaginarse que sus oídos le rechinaban al escuchar esta frase: Rey de los judíos, que iba a nacer el rey de los judíos. Y sabemos lo que provocó la ansiedad de este rey buscando al niño. Ahí lo tenemos escrito a partir del verso 13 al 23 de este capítulo de Mateo. Por otro lado, podemos ver en el verso 6 que nos dice cuáles son los lineamientos que el Padre, o cuál es la palabra que está sobre él, que va a ser un guiador y un apacentador. Sabemos que el que te guía te direcciona hacia un lugar, te direcciona en el espacio, te direcciona en determinado tiempo, te anuncia puntos de interés, viene siendo un consejero para ti, un mentor, un modelo o piloto. Vamos a decir más bien un maestro. ¿Será que Jesús manifestó estas características? Por supuesto. Veamos. El autor del Evangelio de este libro de Mateo lo relata en el Sermón del Monte, enseñando las bienaventuranzas. No solamente aquí, en muchas de los capítulos vamos a ver cómo Jesús se manifestaba esas características por las cuales le llamamos el Hijo de Dios, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Mesías, el enviado, el Cristo. En el Sermón del Monte, enseñando las bienaventuranzas, en el capítulo 5, verso 1 y 2. Dice así: Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Muchos de los que lo seguían colocaban la mirada en él. Él los direccionaba, como por ejemplo, cuando les decía cómo debían orar. Como modelo, afirmaba que no venía a abrogar la ley o a los profetas, que venía a cumplirla. Él vino a cumplir lo que Dios el Padre estableció. Esto significa que durante su vida, Él les dio el ejemplo de cumplir la palabra que Dios le había encomendado. ¿Sabes a qué viniste tú? Pues tal vez dudarías si yo te hiciera esta pregunta, o tendrás duda de a qué viniste. Pero él estaba claro en lo que el Padre le había encomendado. Era el modelo. Ya estaba claro a qué vino, aunque estuviese en ese cuerpo. Y te digo estuviese en ese cuerpo porque sabes lo que es estar en este cuerpo, con nuestras debilidades, con nuestro cansancio. En el cuerpo sentimos cansancio, en el cuerpo sentimos dolor. Él supo lo que es estar en ese cuerpo, pero él ya estaba claro para qué había venido y estaba decidido a ir al Padre, a donde él tenía que llevarnos. Fue él el modelo o ejemplo del verdadero amor y se los enseña a sus discípulos.
cuando les dice: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Esta palabra es dura para muchos de nosotros, porque el efecto que produce en ti es que debemos amar a nuestros enemigos, que debemos perdonarnos. Es por eso que tantas naciones se la pasan en guerra, porque no hay un acuerdo, porque no hay perdón, porque no hay reconciliación, no entre ellas, sino con Dios, porque la reconciliación entre los hombres dura muchas veces un poco de tiempo y después están otra vez en guerra. Pero la reconciliación, cuando viene del Padre, cuando viene de su Hijo Jesús, que dio ejemplo de perdón, viene siendo un amor verdadero, un perdón de verdad. Pues digo que esta palabra es dura, no por la palabra, sino más bien por el corazón de muchos de nosotros que todavía no hemos aceptado el amor de Dios en nuestras vidas, no hemos aceptado su palabra. Pues amado, si ha pasado esto en tu vida, hoy es el tiempo de que el Señor traiga sanidad y libertad a nuestros corazones. Pues su palabra dice: al que el Hijo del Hombre libertare, será verdaderamente libre. Y por otro lado dice: apacentará. Él es apacentador. ¿Te acuerdas cuando Jesús le decía a Pedro: apacienta? Esa cualidad viene de Él, es nacida de Él. Nada viene porque nosotros lo tenemos. Lo que viene de sabiduría viene del Padre. Fue el que nos hizo. Y apacentar tiene como significado llevar a pacer, cuidarlo, proporcionar alimento, conduciéndolo a pastos y vigilando mientras pastea. En este caso, dar pastos, dar palabra de Dios, la voz que alimenta el alma. Este trabajo Jesús lo ejerció con toda excelencia de forma intachable. Es por esto que al guiar y apacentar es con su palabra y su Espíritu Santo que se puede hacer. Sabes que en algunos casos hemos visto que en vez de apacentar se asusta al rebaño y se dispersa o se aleja. Eso lo hemos visto a través de los siglos, a través de los tiempos. Pero si consideras que Dios te encomendó este trabajo, como a Pedro, evalúa si las ovejas se están alejando o se están acercando más a Jesús. Y como la palabra que viene del Padre es como tesoro, algunos buscan robarla para sacar provecho. Otros aprovechan las bondades de su tesoro. Lo pueden disfrutar. Somos transmisores de su palabra, aunque también perseguidos. Como Jesús, que siendo un niño ya era perseguido por su esencia. Fue así que sucedió la matanza tan nombrada a los niños en el verso del 13 al 21. En resumen, ¿qué debemos tener presente en este capítulo? ¿Por qué y para qué vino Jesús y hoy llega a tu vida? Hazte esta pregunta en el día de hoy, pero yo te voy a dar 3 respuestas. Primero, por tu salvación, para que sepas que en tiempo de aflicción, de angustia, no estás solo. ¿Y para qué vino Jesús? Para ser tu guiador, tu apacentador. De Él debe salir todo ejemplo, toda enseñanza y toda instrucción. También para demostrarte que nada ni nadie puede estorbar su misión y propósito en ti.
Bendiciones, que tengas un feliz fin de semana.